Las apariciones de fantasmas son muy variadas y se pueden clasificar por tipos. Tenemos la de los fantasmas de personas muertas, los llamados haunting residuales, que parecen implicar escenas de la historia reproducidas como una cinta, los poltergeist, que se sospecha que son proyectados por una persona, entre otros. Pero entre ellas están las que parecen tener su origen en fuerzas que van más allá de nuestra comprensión y que implican entidades horribles que nunca fueron humanas en absoluto y que a menudo clasificamos como demonios. Estas apariciones pueden tomar muchas formas, pero tienden a ser particularmente malévolas e insidiosas, y aquí veremos algunas que no son muy conocidas, pero son tan espeluznantes como cualquier otra. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. Un caso muy aterrador nos llega desde Hudson, donde una mujer llamada Mary vivía con su novio Chris y sus hijos de diferentes matrimonios anteriores. Llevaban una vida tranquila y feliz hasta que un día utilizaron el tablero de Ouija, lo que no parece haber sido una buena idea. Durante la sesión, supuestamente, se puso en contacto con ellos una entidad que adoptó la forma del hijo de Chris de un matrimonio anterior, que había fallecido unos años antes, pero pronto se hizo evidente que no se trataba realmente del hijo, sino de un insidioso demonio que se hacía pasar por él. El ente se autodenominó Frank y se dedicó a detallar su deseo de poseer a la hija mayor de Mary, Julie, que resultaba ser discapacitada con parálisis cerebral. Esto fue suficiente para ellos y rápidamente terminaron la siniestra sesión. Sin embargo, esto no fue el final. En los días siguientes, la familia empezó a experimentar una serie de actividades paranormales, como ruidos anómalos, luces parpadeantes y objetos e incluso muebles que se movían, y que inmediatamente relacionaron con la sesión de Ouija y el misterioso Frank. Sin saber qué hacer, Chris tomó el tablero de la Ouija y lo quemó, pensando que así desterraría al aparente demonio, pero no funcionó. Al parecer, Frank empezó a aparecer en las pesadillas de Marie, donde tomaba la forma de un hombre con traje negro y seguía amenazando a su hija Julie, pareciendo deleitarse con su miedo y atormentándola constantemente hasta el punto de que temía irse a dormir. Mientras esto ocurría, Chris afirmó que Frank había intentado poseerlo y su hijo era amenazado por un rostro que aparecía a través de la pared por la noche. Todo era tan aterrador que la familia decidió ponerse en contacto con un investigador de lo paranormal, que llegó y echó talco en el suelo, donde la actividad de los espíritus era más activa, para conseguir alguna prueba física como huellas o mensajes. Y al día siguiente, justamente, tenía la palabra Julie. El investigador estaba tan disgustado por esto que le remitió a un demonólogo llamado Dave Considine y a su equipo de investigación psíquico. Dave, que ha sido asesor en muchos reality shows paranormales y a menudo se le menciona al mismo tiempo que a los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren, que de hecho fue entrenado personalmente por los Warren, llegó con su equipo para una investigación completa. Uno de los miembros del equipo ha dicho lo siguiente sobre su experiencia y formación en estos temas. Dave fue entrenado personalmente por Ed Warren como demonólogo religioso, lo que le llevó a ser el asistente del exorcista católico, el obispo Robert McKenna. También, a lo largo de los años, ha trabajado muy estrechamente con muchas otras figuras notables en los campos de la investigación sobrenatural, incluyendo el exorcista Malachi Martin y James LeBar de la Arquidiócesis de Nueva York, y Rama Komarsawan, director asistente del Instituto Albert Einstein de Psiquiatría en Nueva York. Dave también está capacitado en el asesoramiento sobre adicciones. Así que con el conocimiento combinado de todos en el equipo, por ya haber trabajado con los Warren, se apresuraron a clasificar el caso como de naturaleza demoníaca, y un medium que trajeron con ellos confirmó que estaban tratando con un demonio que deseaba poseer a la niña Julie. Y hubo numerosos casos de actividad paranormal presenciados por el equipo, incluyendo un incidente en el que manos invisibles atacaron a uno de los miembros del equipo. Fue suficiente para que decidieran ponerse en contacto con un exorcista católico real, que vino a realizar una bendición de la casa y consiguió desterrar a Frank, pero no antes de que éste poseyera brevemente a Julie y emitiera golpes y estruendos por toda la casa en señal de ira. Después de esto, la familia se mudaría de la casa y el caso aparecería en una versión dramatizada en un programa del Discovery Channel. Otro caso de una entidad demoníaca sombría en un traje viene del año 1986, cuando Ed y Karen Parker se mudaron a una nueva casa en Connecticut, junto con sus 4 hijos, Bobby, Paul, Connie y Mark. El motivo principal de la mudanza era estar más cerca del hospital en el que su hijo Paul estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, y aunque la casa tenía una historia espeluznante como antigua funeraria, el precio era adecuado y parecía sobre todo una casa de ensueño. Sin embargo, como ocurre en muchos casos de este tipo, lo que parecía un sueño se convertiría rápidamente en una pesadilla.
sucesos extraños empezaron a orbitar alrededor de Paul. Él decía ver figuras sombrías merodeando por la casa, una de las cuales describió como un hombre con traje. Curiosamente, en ese momento su salud física empezó a mejorar, incluso cuando su comportamiento empezó a descarrilar hacia lo extraño. El chico, normalmente alegre, se volvió taciturno y solitario, pasando todo el tiempo en su habitación, y supuestamente también empezó a escribir poesía muy oscura y sombría y a hacer dibujos aterradores. Además se volvió conflictivo y malhumorado, y en una ocasión llegó a agredir físicamente a su hermano y a su primo. Se volvió tan errático y descontrolado que sus padres lo llevaron a un hospital psiquiátrico, con la advertencia del chico de que sin él allí para controlar esta entidad, el hombre de traje haría de las suyas. Como se predijo, cuando Paul se marchó, la familia se vio asediada por la misteriosa y malévola figura de la sombra, y todos la veían, y a veces eran atacados físicamente por ella. La atemorizada familia se pondría en contacto con los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren, que llegarían junto con el investigador paranormal John Zaffis. Sea lo que sea la presencia demoníaca, aparentemente no disfrutaba de la compañía. Los objetos salieron volando de las estanterías para apuntar directamente a los investigadores, y en un momento Zaffis fue atacado físicamente por el demonio, tras lo cual hubo una bola de fuego que voló por toda la habitación. Se organizó un exorcismo en la casa, que finalmente funcionó, y nunca más volvieron a ver nada extraño. Un caso aún más antiguo ocurrió en la década de 1960, cuando dos hermanos llamados Tom y Tim Chassie se encontraron con una entidad decididamente demoníaca en los bosques cercanos a su casa rural de Lake Worth, en Florida. Afirmaron que un día, mientras jugaban en el bosque, una sombría aparición bajó de un árbol para perseguirlos hasta su casa, donde se lo contaron a sus escépticos padres. Este no sería el final, porque esa misma noche, Tim afirma que vio una figura humana negra con ojos rojos brillando, moviéndose por el patio, pero cuando gritó pidiendo ayuda, su padre llegó y no encontró ningún intruso en la propiedad. La figura apareció durante varias noches más, a veces asomándose por la ventana y haciendo aparecer insectos en el dormitorio. Tim también comenzó a ser sonámbulo, algo que nunca había hecho antes, y todo fue suficiente para que su madre comenzara a creer que algo paranormal podía estar sucediendo, y sacó el tablero de Ouija para tratar de hacer contacto. Si has estado atento hasta ahora, reconocerás que esto fue una muy mala idea. La sesión de la Ouija no logró hacer contacto, pero ciertamente pareció empeorar las cosas. Los hermanos empezaron a afirmar que podían ver la figura de la sombra arrastrándose por el techo durante la noche, y en una ocasión, Tim fue atacado despiadadamente por esta entidad, dejando marcas de garras en su vientre. Otra actividad paranormal intensa de la que se informó fue la de lo que llamaban el hombre de las sombras, que sacudía el árbol de Navidad de la familia con violencia y golpeaba las paredes y puertas. Los fantasmas continuaron hasta muchos años después, cuando los dos niños crecieron y finalmente hicieron que un sacerdote exorcizara la casa. Este caso también apareció en el programa de Discovery. Otro caso es el de la familia Sheep, en el estado de Arkansas, que empezó a experimentar muchas cosas raras justo después de mudarse a su nueva casa. Escucharon voces sin cuerpo y vieron objetos que se movían por sí solos, y tras preguntar a los anteriores propietarios sobre la casa, descubrieron que estaba supuestamente embrujada por el fantasma de un niño pequeño. Sin embargo, lo que residía allí no parecía ser un niño pequeño en absoluto. Una noche la madre, Jamie, vería una figura corpulenta y sombría detrás de ella, y de vez en cuando sentía que una presencia repentina y opresiva caía sobre ellos, causando puro pavor y pánico. Uno de estos episodios caería sobre Jamie mientras conducía un coche y le provocaría un grave accidente que dejó a su hija Tori en el hospital. Además de esto, se produjeron numerosos casos de muebles que se movían o temblaban violentamente, hasta que finalmente contactaron con un equipo de investigadores paranormales. Una investigación sobre la historia de la casa sacaría a relucir rumores de que en su día había sido escenario de supuestos rituales satánicos, y se descubriría a través de una sesión de Ouija que la entidad se hacía llamar Set, que se creía era un demonio. La casa sería limpiada mediante un exorcismo, que parece haberse librado de la presencia malévola. ¿Era un demonio, un fantasma o algo más? En algunos casos, estas entidades demoníacas aparecen con disfraces inocentes para ocultar su verdadera naturaleza horrenda, y un ejemplo de esto le ocurrió a un joven llamado Cody Foster, con una apariencia que tenía una sensación de fantasma transparente. Cody le contó a sus padres de su amigo imaginario, que aparecía como un niño de 6 años, pero las cosas se pondrían más siniestras cuando Cody afirmó que el niño le había contado
cómo había sido asesinado y enterrado en el parque cercano. El niño misterioso se llamaba a sí mismo Man, y aunque al principio parecía ser benévolo, Man empezó a mostrar un comportamiento más aberrante, como orinar en el armario o cortar su oso de peluche. Los padres de Cody se enfadaron, ya que creían que era Cody, pero las cosas se volverían aún más extrañas. Los incidentes con Man se intensificaron. El propio Cody empezó a mostrar un comportamiento extraño, como maldecir y gruñir. Si había alguna duda de que se trataba de algún tipo de embrujo real, esto se aclaraba con objetos que flotaban en el aire, y en una ocasión, la madre de Connie afirmó que una aparición oscura y bestial arremetía contra él para intentar atacarla. Al parecer, la madre de Cody se puso en contacto con un chamán nativo americano, a quien conocía, y él llevó a cabo un ritual que pareció desterrar al malicioso Man. ¿Quién era y qué quería? ¿Era un demonio? Es difícil decirlo. En todos estos casos es realmente difícil saber qué pensar. Nos queda la duda, pero ciertamente se proyecta más allá de las apariciones normales, y sugieren algo tal vez más demoníaco en la naturaleza, lo que sea que esto pueda significar, y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta con respecto a estos casos. Espero les haya interesado este caso, y si fue así, lo puedes apoyar suscribiéndote o dándole like. Si quieres apoyarlo un poco más, me ayuda un montón que lo compartas. Es todo por hoy. Hasta el próximo caso.